dije, ay, se enojaron. Yo qué hice. Bueno, ahora vamos a tener una clase un poco más corta, me parece, porque nos va a quedar solo compensación económica. Hacen la asistencia. Preguntas de ayer. ¿Tienen alguna? No, profesor. Que bueno, saben todo. Pasa que explican muy bien ustedes. Claro, Se eso, nos queda ya me imaginaba, yo iba por ahí el tema. Bueno, vamos a ver qué tal explicamos compensación hoy. Esta figura de compensación económica es una figura absolutamente nueva como institución jurídica en nuestro derecho. Con anterioridad al Código Civil y Comercial no existía, ni mucho menos legislada de otra manera, o sea, no hay una modificación normativa, sino que es una nueva institución. Es una institución que nosotros hemos tomado del derecho europeo, específicamente del derecho español, que tenía como larga tradición en este tema de la compensación económica. Se inscribe en un código civil que, como yo les comenté ayer, derogó el sistema del divorcio por causales. Entonces está basada en el principio de solidaridad familiar y va a parecer absolutamente alejada a la idea de culpa o de reproche entre los cónyuges. Y vamos a ver por qué decimos esto al principio de la clase, porque cuando leamos el artículo, vamos a ir acertando. Ya les dije que eran dos articulitos, de todas maneras, tienen su complejidad. A ver, vamos a arrancar por el principio. Fácil. Que alguno lo lea. ¿Leer qué? ¿Ah? 4:41, perdón. Es más fácil que ustedes lo sigan que no se lo pongan así. ¿Lo leo? Sí, cualquiera. Artículo 441. Compensación económica. El cónyuge a quien el divorcio produce un desequilibrio manifiesto que significa un empeoramiento de su situación y que tiene por causa adecuada el vínculo matrimonial y su ruptura, tiene derecho a una compensación. Esta puede consistir en una prestación única, en una renta por tiempo determinado o, excepcionalmente, por plazo indeterminado. Puede pagarse con dinero, con el usufructo de determinados bienes o de cualquier otro modo que acuerden las partes o decida el juez. Buenas tardes. ¿Lo siguieron cada uno con su código? Sí. ¿Está fácil o no? Hoy pueden decir que no. Porque a pesar de que sean dos artículos, tiene bastante complejidad. Por eso arrancamos. ¿Cuál es la base? O sea, que no tiene base en el reproche o en la culpa, que tiene base en la solidaridad familiar, en este proyecto de vida que los cónyuges tuvieron. Nos acordemos siempre que estamos hablando de un efecto del divorcio. O sea, esto es a consecuencia del divorcio. O sea, no es un derecho deber que tengan los cónyuges durante la vida de la unión matrimonial, sino cesado el vínculo. Nosotros hoy estamos en la modalidad de estamos en divorcio, pero probablemente ya alguna de las primeras tengan o después lo van a ver en uniones convivenciales. También en las uniones convivenciales puede dar lugar a la compensación económica finalizada que fue. Yo ayer les fui adelantando algo. Adelante. Les adelanté cuando hablamos del convenio regulador y el artículo que decía respecto de cuáles ítems se podía acordar o pactar entre los cónyuges. Uno de esos es la compensación económica.
Entonces, la fuente de la compensación económica puede ser convencional o va a ser judicial, digamos, a petición de parte, que es lo que la compañera nos leyó, digamos. Es cuando se peticionan judicialmente, estamos frente a esta norma. Ahí cuando es convencional, más allá de las pautas, de los criterios a tener en cuenta, de las circunstancias voluntarias, de las circunstancias personales de los cónyuges, en la compensación, tanto el derecho, digamos, como el quantum o la forma de pago de esa compensación económica va a ser establecida en virtud de la autonomía de la voluntad de las partes, como los cónyuges quieran, digamos, ¿sí? Y como siendo una cuestión de corte patrimonial, probablemente el juez no objete, porque no va a hacer un análisis exhaustivo como prevé esta norma y la que sigue respecto de las condiciones que ameritan la fijación judicial de la compensación económica. Para entender el instituto es importante recordar esto que yo acá les pongo, que son los principios fundamentales, o sea, ¿por qué vamos a regular esto? O por qué se reguló, se tomó la decisión de regular esta institución cuando no hay divorcio causado. Fundamentalmente por la protección constitucional de la protección integral a la familia o a los distintos tipos de familia. Entonces está regulado, como les dije, para la familia matrimonial y para las uniones convivenciales. Y me parece que habíamos visto que en realidad, creo que yo ya les había dicho también. Por el principio de autonomía para completar un proyecto de bien común, por el principio de solidaridad, que a la luz del sistema de derechos humanos se redefine como responsabilidad familiar. Y en virtud también del principio de igualdad de oportunidades para cónyuges y convivientes. Esto de igualdad de oportunidades vamos a ver, porque cuál es la finalidad de este instituto, o sea, a futuro y con posterioridad al divorcio, cuál es la posibilidad que estos cónyuges tienen y cuál es la finalidad que tiene esta institución, y que justamente lo que se intenta es que pueda autodeterminarse el cónyuge que está en la situación normativa para solicitar la compensación económica. Ayer yo les dije que uno de los efectos del divorcio es la cesación de la obligación alimentaria. Entonces, así como les dije, la regla es que cesa la obligación alimentaria, acá quiero que recuerden que la compensación económica no tiene una naturaleza jurídica asistencial. Entonces, más allá de las situaciones de desigualdad o de vulnerabilidad que se puede encontrar el cónyuge que peticiona la fijación judicial de la compensación económica, no me vayan a decir que es de naturaleza asistencial. Sí está basado en los principios de solidaridad familiar o de responsabilidad familiar. Entonces la ley entiende. Buenas tardes, están todos tarde. Yo soy muy puntual y los libero temprano. Bueno, entonces dijimos que las familias tienen esta autonomía de la voluntad para organizar la vida familiar y los roles de la vida familiar y privada como quieran los cónyuges, ¿sí? Esto de que cada familia es un mundo, cada organización es distinta, entonces en ese momento la ley no se mete, cada uno decide la forma de vida que quiere, si conviven, si no conviven, cuáles son los roles, quién asume el cuidado de los hijos, del hogar, las tareas que implica todo eso. Entonces, en esa dinámica, mientras la vida matrimonial o conyugal existe, no hay para qué analizarlo, ¿sí? Cada uno decide lo que quiere. Pero luego se van a imponer ciertos límites para poder garantizar la igualdad de derechos y de oportunidades, que es con una visión a futuro que esta institución se regule. Entonces, esto es lo que les digo. ¿Cuándo se puede solicitar dictada la sentencia de divorcio? Después de decretado el divorcio. Después de la nulidad, y tienen el artículo, que eso lo debemos haber visto en la clase mía, o después de la ruptura de la unión convivencial
y están los artículos que la regulan. Es lo mismo, digamos, van a ver que después no vienen con uniones, ¿no? Probablemente estén con la doctora Celeste, que es la que está a cargo del dictado de esa clase. De todas maneras van a ver, cuando lo estudien estos artículos, que es como un espejo de lo que hoy vamos a ver. Hay muchas definiciones, ustedes van a poder buscar la que quieran, como siempre, lógicamente. Lo importante va a ser que puedan definir correctamente los elementos que configuran esta institución. Vamos a tratar, yo acá les traigo ciertas cuestiones, algunas definiciones, algunas, a lo que ustedes vayan, a la luz de la norma que acabamos de leer, vayan dándole significado, ¿sí? Vamos a ir desmembrando y después vamos a volver a leer a la norma para ir viendo cuáles son los elementos fundamentales para esta institución. Entonces, es una institución mediante la cual el cónyuge o conviviente que ha sufrido un desequilibrio durante el matrimonio o la unión convivencial tiene derecho a exigir del otro u otra una compensación por el empeoramiento del divorcio o al cese de la unión convivencial. Esta es una definición de Néstor Solari, pero ustedes pueden usar la que quieran. Entonces, este instituto no se va a fundar en la necesidad. Ayer hablábamos que cuando los alimentos postdivorciales siempre en una situación de debilidad o de necesidad o de vulnerabilidad, ¿sí? En este caso, no necesariamente. Como ocurre en los alimentos, sino la constatación de un empeoramiento económico vinculado causalmente al proyecto de vida en común. De allí que su función sea eminentemente reequilibradora. Esto de empeoramiento, de reequilibrar, es muy importante que ustedes lo entiendan para poder comprender realmente el instituto, para el día de mañana reclamar, digamos, o defender ante un reclamo, ¿sí? O sea, el encuadre normativo jurídico es muy importante, porque además es una institución bastante restrictiva, digamos, o sea, los fines de que se puedan dar los elementos que la configuran, van a tener que analizar no solamente las circunstancias particulares del o la cónyuge que lo peticiona, que en líneas generales uno ve en la jurisprudencia que son las mujeres, sino además poder juntar los elementos probatorios para sustentar la acción, ¿sí? Porque si no, ya saben, o sea, el hecho sin la prueba va a tener un resultado disvalioso o de rechazo de la demanda. A mí esta definición de Mariel Molina de Juan me gustó mucho. La doctora Molina de Juan ha profundizado mucho sobre el tema de compensación económica. Probablemente yo, la verdad que no revisé el Classroom, pero normalmente la doctora Ana le sube material complementario. Lo que haya de la doctora Mariel es seguramente muy, muy bueno. Entonces dice, es una reparación sui generis, y ahí vamos a ir con la naturaleza, digamos, que no busca igualar el patrimonio. Entonces después vamos a ver que las cuantificaciones de esta acción, digamos, cuando es procedente, no es que tengo que dejar equilibrado el patrimonio de la cónyuge y el cónyuge, ¿sí? Sino que se va a hacer un análisis global de la situación y vamos a ver que con una línea histórica bastante prolongada, y ahora se los voy a explicar. Es decir, no iguala patrimonios, no restituye la pérdida por su equivalente exacto. ¿Qué me quiere decir eso? Si yo pienso en algo que ya estudié, que ya sé. No es como la reparación por daño agente. Exactamente, no es una reparación integral, ¿sí? Porque también vamos a ver en las próximas filminas que se confunde con los alimentos, se confunde con las normas de los daños y perjuicios, es decir, una reparación del derecho civil de daños, ¿sí? Entonces ya la definición, que es, por eso traje esta, porque es como muy integral, nos está diciendo eso, ¿sí? Para no confundirnos. Entonces, no restituye la pérdida por su equivalente exacto, ni garantiza el nivel de vida que se tenía durante la convivencia,
sino que funciona como un correctivo jurídico de las desigualdades económicas familiares y que persigue la autosuficiencia o independencia económica frente al futuro de ese excónyuge o exconviviente que quedó más vulnerable ante el fracaso del proyecto de vida en común. Y es una herramienta con fuerte perspectiva de género. Esto que nosotros ya vimos las primeras bolillas, que fuimos viendo la constitucionalización del derecho privado, esta mezcla o esta inserción de normas de derecho público en el derecho privado, que informaron todas estas modificaciones y que el Código del 2015 trajo aparejado, fundamentalmente tiene esto. Por eso yo les decía, muchas mujeres son las que reclaman, porque vamos a ver que tiene mucho que ver con esta asignación histórica de roles, donde la mujer está más relegada a las tareas del cuidado, del hogar, buenas tardes, o de los hijos, con lo cual eso demanda un tiempo, ¿sí? Que hoy esas tareas tienen un costo también. Cuando vimos alimentos, ¿vienen conmigo alimentos? No me acuerdo. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Vimos? Cuando vean alimentos derivados de la responsabilidad parental, hay un artículo que creo que es el 660, donde reconoce específicamente las tareas de cuidado como aporte a la obligación alimentaria que la progenitora o el progenitor tienen, pero que en general son tareas que desarrolla o cumple la mujer, sea que trabaje o no afuera del hogar, ¿no? Pero en muchos hogares lo que sucede es que genera un trabajo fuera del hogar, por ahí con carga horaria menor, con menores ingresos, pero que todavía seguimos cumpliendo los roles más domésticos, ¿sí? Entonces, de esto también se trata esta institución, de poderle brindar a esa cónyuge o ese cónyuge herramientas posibles, en este caso una herramienta de carácter económico, patrimonial, para que pueda salir adelante, ya sea porque se capacite, porque termine la universidad, un terciario, porque ponga un negocio, porque de alguna manera pueda salir adelante después de esas tareas que cumplió, donde quizás el proveedor económico mayormente o exclusivamente era el cónyuge, ¿sí? O sea, esa es la finalidad. Me estoy adelantando un poquito, pero acá. Entonces, esto es lo que... Compensar, ¿qué significa? O sea, tratar de poder disminuir, digamos, este desequilibrio económico que genera la crisis familiar y así evitar, o al menos morigerar, los perjuicios injustos para uno de los miembros de la pareja que se disuelve. Entonces propicia esa superación de la pérdida económica, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer, o intenta hacer, por supuesto. Vamos a ver después cuáles son los que se va a tener en cuenta. ¿Se ve que hay un blanco? Sí. La figura persigue la finalidad de compensar el perjuicio económico que la ruptura de la pareja provoca a uno de sus miembros, atenuando su impacto hacia el futuro. Se traducen en una prestación destinada a corregir el desequilibrio patrimonial causado por el bien común que hasta entonces permanecía oculto. Se visibiliza con el divorcio o con el cese de la convivencia. Esto tiene que ver con lo que yo les decía, de que la vida matrimonial o de la unión convivencial a nadie le interesa el derecho ni a la sociedad, ni nos vamos a inmiscuir en la vida privada de esta pareja o de ese matrimonio, ¿sí? Entonces esta división de roles, me parezca o no me parezca, no tiene significancia jurídica a la hora de entablar un reclamo de esta naturaleza que no podría, porque solamente es posterior al divorcio. Entonces es ahí donde uno se centra, digamos, en el perjuicio que nos causó el matrimonio y su ruptura, porque vamos a ver que esto tenemos que tener en cuenta, como muchos autores dicen, es como una foto del inicio y del final, porque, para que se entienda, normalmente, en general, en todos los matrimonios, el divorcio o la ruptura de una unión convivencial, por los años que haya durado, genera un desequilibrio, un perjuicio. A ver,
aunque yo trabaje, mi marido trabaje, tenemos unos chicos, mañana me divorcio, en definitiva, en esta casa había 2 sueldos, 2 ingresos para proyectar, para cubrir los gastos mensuales cotidianos, para ir de vacaciones, para comprar un auto, para comprar un terreno, éramos 2. Entonces, sí o sí me va a producir a mí un desequilibrio. Eso no quiere decir que yo voy a poder reclamar compensación económica, porque por eso les digo, la línea de tiempo va desde que yo me casé hasta que me divorcié. ¿Qué sucedió en todo eso? Adquirimos bienes, no adquirimos bienes, yo cumplí con mayores tareas, lo ayudé a mi cónyuge a desarrollarse profesionalmente y yo fui relegando mis funciones, mi desarrollo profesional, mi formación académica o terciaria. Digo, todo ese tipo de cuestiones es lo que vamos a ver. No es solamente qué pasó con la última foto, o sea, la del divorcio. Porque eso, o sea, en general, bueno, ustedes probablemente no haya nadie acá divorciado, no lo sé, pero en general el divorcio a todos los cónyuges o la ruptura de una unión convivencial genera un perjuicio, ¿sí? Genera un desequilibrio, hay un desfasaje necesario, porque además uno se tiene que ir y alquilar, o si había 2 casas se queda con una y yo con la otra, entonces mi patrimonio antes por ahí había 2 y ahora tengo que liquidar. Entonces, todo eso va a generar perjuicio económico. No quiere decir que voy a reclamar compensación económica. Vamos a ver la foto del inicio, la foto del final y vamos a hacer como un análisis patrimonial y vamos a determinar si hay un desequilibrio que tiene causa fuente en el matrimonio y en la ruptura. ¿Sí? Sí, digan ustedes. Sí. Bueno, esto es lo que leíamos. Vamos a leerlo de nuevo para ver si vamos como entendiendo. El cónyuge, aquí en el divorcio, produce un desequilibrio manifiesto, además, dice la norma, que signifique un empeoramiento de su situación y que tiene por causa adecuada el vínculo matrimonial, o sea, nos retrotraemos. Su ruptura tiene derecho a una compensación. Todas esas condiciones se tienen que dar. Pero vamos a ir como tratando de repetir y enumerar. Desequilibrio económico manifiesto de uno respecto al otro. O sea, porque esto que les digo es que a los dos nos genera un desequilibrio económico, si nos separamos y probablemente patrimonialmente los dos tengamos que, después de tambalearnos, salir adelante, ¿sí? Entonces, tiene que ser un desequilibrio económico manifiesto de uno respecto al otro, que signifique un empeoramiento de la situación de quien acciona o de quien reclama la compensación económica y tiene que tener la causa adecuada en el matrimonio y su ruptura. Esta parece repetitiva, pero es a los fines de ir fijando conceptos. Entonces, es el desbalance entre la situación de los cónyuges o esa falta de armonía, dicen muchos autores, entre las posibilidades patrimoniales de ambos. Hay que hacer esto que yo les explicaba, del análisis comparativo de la situación patrimonial de cada uno al inicio y al fin de la relación, es decir, comparación interna y temporal, o sea, esto de nosotros dos y a lo largo del tiempo desde que se inició la unión matrimonial hasta la ruptura o el divorcio o unión convivencial. Entonces hay un análisis cualitativo de las posibilidades o habilidades del progreso de cada uno, indagar sobre la organización familiar y los roles. Bueno, y es manifiesto por la importancia de la alteración patrimonial que conlleva. El Código Civil Comercial promueve la responsabilidad con aquellos que se ha compartido la vida familiar y reconoce que puede existir una desigualdad patrimonial causada por la asignación de roles y responsabilidades entre cónyuges o convivientes. Los frecuentes sacrificios, postergaciones y renuncias de desarrollo personal, profesional, no deben ser ignorados si producen un resultado disvalioso, sería.
Veloso dice, la compensación económica es la excepción y debe ser utilizada con responsabilidad, equidad y justicia. A ver, vamos a un parate. ¿A alguien se le ocurre un ejemplo? ¿Cuándo se podría reclamar? ¿Cómo sería? Piensen entre todos, no que no sea uno solo. No sé, profe, si sería el caso, pero hace un tiempo se dio de un jugador de fútbol en televisión que se separó y era la novia, estaban casados y le pidió una compensación económica por todos los años que habían estado juntos, porque ella había dejado de lado, digamos, acá la familia, sus estudios y su carrera por irse con él. Y llegaron a un acuerdo, pero no sé si es eso. No lo conozco al caso particular, así que no sé, pero ya si eran novios, no iría. Porque usted habla de... Después no le reconoció casi nada. Sí, usted habla del matrimonio, entonces... Eso sí o sí tiene que estar casado o Sí, dentro ese de fue un el noviazgo de Alexis McAllister. Ah, la novia. lo escuché. No, no es el caso porque la verdad que no lo leí judicialmente, pero si ellos no eran una unión convivencial, si solamente habían sido novios, que además se fue con otro, ¿no? Sí, con la amiga. Con la amiga. Pero igual creo que le dejó un departamento o algo así a él. Arreglaron por un departamento, un auto. La verdad que no sé si ese caso fue reclamo de compensación económica, pero tendría para haber sido, tendría que haber sido una unión convivencial o ellos no estaban casados, así que no podría haber sido matrimonio, digamos. La verdad que ese no lo conozco, pero va por ahí, o sea, por esas, digamos, todo lo que yo dejo de en pos de el otro. Podría ser el caso, por ejemplo, de mujer que, qué sé yo, se dedicaba a tal cosa y lo dejó para el cuidado de sus hijos, entonces al haber, digamos, permanecido tanto tiempo sin dedicarse a eso, de cierta manera, como que se vio perjudicada como consecuencia de la disolución del matrimonio y le produjo, digamos, una situación desventajosa. Profe, puede ser el caso de las esposas de los militares que cuando son trasladados ellos tienen que ir con ellos, buscando todo, digamos, y claro, si se están en otra provincia, se tiene que volver ella dejó todo eso atrás por irse con él. Podría ser un caso, sí, pero lo que se están olvidando, lo que yo les digo es ver cómo inició ese matrimonio. ¿Sí? Entonces, ustedes que van a ser jóvenes abogados prontamente, pero con pocos honorarios en los bolsillos, uno tiene que ver cómo inicia ese matrimonio. Entonces, si ustedes se casan o viven en una unión convivencial y de pronto pasan 10 años y ese vínculo se rompe, pero ustedes a lo largo de ese matrimonio o unión adquirieron bienes, trabajan, por ahí no con el full time que trabajarían si fueran solteros o no se dedicaran a las tareas del hogar o de cuidado. Pero al final de ese matrimonio, en definitiva, yo adquirí una casa, un auto, un terrenito, en el rodeo, qué sé yo, lo que fuera, y voy a liquidar esa comunidad de ganancias. Yo, por más que tuve que liquidar la comunidad de ganancias con mi cónyuge, ¿estoy mejor o peor que cuando me casé? Y peor, porque ya no tiene ni casa. No, porque cuando te casaste no tenías ni un peso. Usted habla de... por eso habla de... ¿Se entiende? O sea, uno tiene que de alguna manera, o sea, eso por supuesto es un ejemplo mucho más gráfico. La casuística es más compleja y los análisis son más complejos. Pero yo tengo que ver, por eso dice, en el matrimonio y su ruptura. Si yo hoy, mi caso, soy docente acá, trabajo en tribunales, hoy a mi marido por H, por B, lo trasladan a vivir a Chile. Yo no puedo ejercer la profesión, o sea, soy abogada, no podría sin más ir a Chile e insertarme por la edad que tengo, por la carrera que tengo, que no es una carrera que se puede ejercer en cualquier país. Voy y ¿qué hago los próximos 15 años? Me dedico a mi hogar, a mi marido, a mis hijos, lo que fuera, ¿sí? Entonces, después de eso, no tiene mejor idea que dejar. Entonces, ahí yo sí, para hacer un ejemplo más, digamos, patente, yo
relegué mi profesión, mis ingresos, mi formación, la posibilidad de dar clases, la posibilidad de dar clases en posgrado, que todo eso genera no solamente grandes recursos, no es que vos tenés que haber dejado de lado grandes ingresos, sino tus ingresos de acuerdo a la formación que tengas, a las posibilidades que tengas, para los comerciantes, no me importa, no es solamente carreras universitarias. Esas posibilidades que vos tengas en pos de este proyecto familiar que termina frustrándose, y esa frustración genera ese perjuicio cuando analizamos toda la historia de este vínculo. ¿Se entiende un poco mejor ahí? Sí. Entonces hay, por eso digo, un empeoramiento. O sea, no hay un desequilibrio manifiesto, porque el desequilibrio, ya les dije, en general ocurre, sí. Pero eso no es parecido a la oportunidad. ¿Cómo la oportunidad? O sea, el derecho de daño, ella perdió la oportunidad de realizar la chance, la pérdida de chance. Bueno, sí, a veces ya vamos a ver que cuando lo cuantifican con, vamos a ver la forma de cuantificación que el código no dice, jurisprudencialmente se ha traído del derecho de daño la posibilidad de analizar como chance. Sí, vamos a ver. Yo no soy muy afecta a las fórmulas matemáticas, más me gusta cuantificar teniendo en cuenta las circunstancias particulares, porque de nada me sirve tampoco poner una compensación económica de 800 millones si el hombrecito no lo va a pagar. Entonces por ahí hacer una fórmula matemática teniendo en cuenta la chance y todo lo que el derecho de daño utiliza, o muchas veces en laboral también se utilizan fórmulas matemáticas, por ahí genera un quantum que en definitiva después no se puede pagar. Esa es mi opinión, pero vamos a ver, les he traído fallos donde se cuantifican con fórmulas matemáticas. Entonces, dijimos empeoramiento de la situación de quien reclama y correlativo enriquecimiento del otro, pero tampoco un enriquecimiento sin causa. Puede ser un empeoramiento perpetuo o coyuntural, busca recomponer el empobrecimiento, esa frustración o postergación del crecimiento de un cónyuge, pérdida de chance u oportunidades. Este presupuesto importa valorar la evolución patrimonial en diferentes momentos temporales, que esto es lo que yo trato de significar. El antes, el durante y el luego. Se compensa el empobrecimiento sufrido por su dedicación al hogar, los hijos, el trabajo del otro, con la consiguiente pérdida de oportunidades y dificultad para reinsertarse en el mundo laboral. Exige una afectación concreta. ¿Por qué esto de la imposibilidad de insertarse? Porque si yo me divorcio por ahí teniendo 35 años, todavía para mí, siendo abogada, tengo un montón de posibilidades económicas, ¿sí? Entonces quizás o se rechaza la compensación o se fija en un quantum menor, ¿sí? Todas esas cuestiones, esa historia de la vida matrimonial se van a tener en cuenta, ¿sí? No es lo mismo divorciarme a los 30 o 40 que a los casi 70, que ya se entiende que es la edad de la mujer por lo menos para jubilarse. Y donde el mercado laboral es mucho más limitado. No nos importan las causas, ya le dije, esto no tiene que ver con las causas, entonces no hay una cuestión de culpa. El juicio, cuando tramite el proceso de compensación económica, no va a analizar las culpas, como eran los viejos divorcios, que si vos eras, si el juez encontraba culpable a uno de ellos, daba derecho a ciertas cuestiones, como ser los alimentos, basados en la culpa. Acá no hay culpa. En realidad lo que se entiende es que esto fue el desarrollo de un vínculo matrimonial con estas reglas, con estos roles, en virtud de la facultad de autorregularse y de la autonomía de estas personas. Entonces no nos van a importar las razones por las cuales eligieron determinada dinámica familiar. El desequilibrio debe presentarse al tiempo de la ruptura. Debe existir un nexo causal comprobable entre una determinada forma de organización familiar y el desajuste económico que provoca el divorcio. Porque después, a ver, si a nosotros nos fue mal económicamente, porque invertimos mal, digamos, y sí, justo después nos divorciamos y qué sé yo, y estamos medio, hemos perdido bienes, o lo que fuera, o tenemos comprometido nuestro patrimonio por deudas, eso no te da derecho a la compensación económica, ¿sí? O sea, eso en definitiva no tiene que ver
con esta historia de vida matrimonial donde yo me frustré o yo delegué en pos del proyecto común, sino que hicimos malas inversiones, ¿se entiende? Cualquiera sea el régimen patrimonial que tengamos, o sea, no importa si es un régimen de comunidad o el régimen de separación de bienes, la compensación se puede solicitar igual, porque es un efecto del divorcio. Y eso es lo que ya veníamos como repitiendo. Entonces, claramente esto lo tienen que saber. No es una indemnización por daño moral o el desamor o el quiebre matrimonial. No persigue mantener el nivel de vida que tenían en la convivencia, porque aunque la compensación económica proceda, este monto que se va a definir, probablemente lo mismo yo siga, digamos, con estos problemas patrimoniales que dijimos que significa el divorcio para todos, que significa dividir por mitades los bienes si es una comunidad de ganancias, o podría estar en el régimen de separación de bienes, yo me llevé lo que yo adquirí, él se llevó lo que él adquirió, y en definitiva eso tampoco se va a tener en cuenta, y no persigue igualar los patrimonios. Sí, repetimos, corregir la inequidad o el desequilibrio que la ruptura produce en uno de los cónyuges y recomponer el empobrecimiento. Cosa que es como fácil de leer, pero es difícil a la hora de accionar, de defenderse de la acción y después de cuantificar si es procedente. Esto es lo que nos leía la compañera de cómo puede establecerse. Una prestación única, una renta, puede ser en dinero, con usufructo de bienes o cualquier otro modo que acuerden las partes o decide el juez. Excepcionalmente, digamos, va a ser con una renta de plazo indeterminado, ¿sí? En general, lo que todos se recomiendan es que sea un monto de dinero único, porque eso en principio es lo que te permite acceder a un negocio, o sea, poner un negocio, no sé, pagar un posgrado o una carrera, en definitiva, porque por ahí la renta periódica se va diluyendo en los gastos cotidianos y se mezcla un poco con lo que sería una cuota alimentaria, ¿sí? Pero en definitiva ese cónyuge que ha sufrido el desequilibrio no se encuentra con un monto de dinero que potencialmente le sirva para, en definitiva, salir adelante, ¿sí? ¿Se podría reclamar daño moral o no? Porque, extrapatrimonio. ¿basado en qué? En el tiempo compartido. Estaríamos llenos de daños morales por eso. No, pensá más. ¿Qué poder? ¿Basado en qué? Yo estaba pensando, por ejemplo, en el caso ese, si te vas a otro país, quizás sos muy cercano a tu mamá, a tus padres, dejas de verlos, te alejas mucho, y después termina el divorcio, ¿me podría compensarse eso? No, no se compensa eso. Es una compensación de corte netamente patrimonial. Profe, en el caso de violencia de género, por ejemplo, así que sea importante que haya acreditado que le produjo, no sé, que le impidió luego tener relaciones normales o vincularse con las personas como consecuencia de ese vínculo. ¿Y qué reclamaría ahí? Daño moral. Es lo que pregunta él, digamos. Por eso lo digo. No tiene nada que ver con esta institución. Absolutamente nada que ver. Sí hay posibilidad de reclamos de daño extra patrimonial dentro de las relaciones familiares por distintas causas, sí, es viable en tanto se acrediten todo lo que uno tiene que acreditar de la responsabilidad civil tradicional, ¿sí? En el caso, por eso te decía, seguir pensando, a ver cuál sería el ejemplo. Por ahí apunta más con el tema de violencia, sí, hay muchos reclamos de daño extra patrimonial. ¿Sí? Profe, y en este caso... Pero nada que ver con esta institución. Con este tema, en el caso de la violencia, entraría, por ejemplo, que no la deje directamente ir a trabajar, ¿o no? Es decir, que la persona no pueda directamente ejercer alguna profesión de trabajo porque no se le permita. De todas maneras, cuando yo dije acá no se van a evaluar las culpas, ¿sí? Es justamente indagar en el porqué de esa división de roles. Vos podrás alegar estas desigualdades de género, pero también podrás, aunque no las alegaras,
y estuvieran demostradas, porque sí, porque no hay un violento en tu casa, pero vos decidiste y él decidió, o decidió de común acuerdo por el tipo de trabajo, por la cantidad de hijos, por lo que fuera, o sea, no se van a indagar específicamente las causas, o sea, no tiene que tener base en un hecho. Sí hay una desigualdad, porque es una desigualdad histórica en la división doméstica de los roles. Normalmente han estado despedidos a la mujer que al hombre, pero no necesariamente debe configurar un hecho de violencia, a eso me refiero. Sí. Obviamente que estructuralmente y culturalmente esta asignación diferenciada de roles, donde la mujer se le asignan los roles de cuidado del hogar y de los hijos, porque además podrías no tener hijos y podría ser viable una compensación, vamos a ver lo que se va a tener en cuenta, pero si tuvieras, no necesariamente tiene que tener una base de violencia, ¿sí? Una coacción en ese sentido para que no trabaje, sino puede haberse una decisión basada en el proyecto de vida en común que teníamos, o de las circunstancias particulares. No sé, podía estudiar solo uno y no el otro por una cuestión económica, bueno, se decidió que él estudiaba y yo me quedaba en casa, ¿sabes? O sea, no necesariamente tiene que haber una base de conflicto, eso voy. Durante la vida matrimonial lo decidimos porque quisimos, no importa. ¿Puede haber una causa? Sí, pero vos no lo reclamás en base de la violencia, si no lo reclamás Claro, simplemente en pos de este artículo. O sea, mostrando esta historia de vida, digamos, y que a la ruptura, por la causa del divorcio y de este matrimonio con esta asignación de roles, yo me vi empeorado. Porque además eso tiene que haber un empeoramiento, porque ya vamos a ver qué se va a tener en cuenta. Pero yo puedo haber quedado mejor de lo que llegué al matrimonio, como te dije. Si yo, aunque estuviera recibida, no tenía trabajo, recién estaba comenzando, tenía un trabajito mínimo, y a lo largo del tiempo fui creciendo de alguna manera, o mi marido fue creciendo patrimonialmente, y yo liquido la comunidad de ganancia, hay que ver. O sea, yo me empeoré o no me empeoré. Esas fotos que les digo son las que hay que analizar, y que por eso remarco, no es fácil, o sea, no es una institución fácil a la hora del análisis de los casos concretos, porque son muy diferentes, porque también podríamos decir que la gente que tiene dinero no podría reclamar compensación, y no es así, ¿sí? Hay muchas personas que pueden tener una situación económica más acomodada, pero que de todas maneras estos recaudos normativos, en ese caso concreto y en esa realidad familiar, lo mismo se dan. ¿Sí? Bueno, esta era por qué pensamos que el pago único es como se debe hacer, porque soluciona el problema una sola vez, evita conflictos relativos al pago, al cumplimiento, que pagó, que no pagó, que se atrasó, que ahora la verdad que el monto que me fijaron quedó desactualizado por la inflación, etcétera, etcétera. Entonces lo mejor es un pago único. Y permite al beneficiario acceder a un proyecto de vida, esto que yo le decía, de poner un negocio, capacitarse, etc. Las desventajas, que al ser normalmente montos abultados es necesario que el deudor tenga capacidad económica para afrontarlo. Porque no es que me van a fijar 100.000 pesos. En teoría, cuando uno ve los casos, nosotros tenemos muy pocos casos, por lo menos yo en la Cámara no he tenido una casuística abultada, digamos, y los pocos casos que he tenido por ahí eran, sí, de personas un poco más económicamente vulnerables, y los montos tenían que ver con esa realidad, que en realidad cuando uno estudia la teoría debería saber que nada que ver, o sea, vos te tienen que dar un monto que sea significativo para que realmente te puedas potenciar a futuro, ¿no? Bueno, estos son, vamos a tener en cuenta, digamos, para la fijación, la edad avanzada, la salud, la parte de la instrucción y la combinación de todo esto. Esto no lo vamos a leer porque yo después probablemente se lo suba en el Power. Son fallos que yo les traje para que ustedes los tengan, cómo se fijó de una manera u otra. En este creo que lo fijó, no, le habían dado una renta como indefinida, digamos, sin plazo, y después el juez dijo no, fíjese un monto específico y en 3 cuotas. O sea, también fijarlo en cuotas es posible, entonces se ha acotado la cantidad de cuotas. Pero les he traído después varios fallos que van a ver.
4.42. A falta de acuerdo del convenio regulador, que es lo que vimos ayer, el juez va a determinar la procedencia y el monto de la cuota sobre la base de estas circunstancias. Las enumera la norma, no son textuales como están acá, pero más o menos así. Condiciones patrimoniales existentes al comienzo, ahí se los remarco, de esto que venimos diciendo, cómo inicié el vínculo matrimonial de cada uno de los cónyuges o también de los convivientes. Distribución de roles y responsabilidades durante la vida familiar. Dedicación que cada uno brindó a la familia, la crianza, la educación de los hijos. Durante la convivencia, la prestación de trabajo efectivo dirigida al desarrollo o mayor rendimiento de la actividad de otro. ¿Cuáles son las circunstancias existentes al momento de la ruptura y su evolución en el futuro previsible? Esto es que yo les digo, que si yo me divorcio a los 30 años, probablemente sí tengo un desequilibrio hoy, pero en el corto plazo y dentro de este mercado laboral o de acuerdo a la formación que yo tengo como una previsibilidad de insertarme y lograr salir adelante. La edad, el estado de salud de los cónyuges y de los hijos habidos en el matrimonio. La capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo. Esto de la colaboración que yo le presté a mi cónyuge en todas las actividades que él pueda desarrollar. En definitiva, porque muchas veces lo que sucede es que la cónyuge que solicita la compensación económica no es que no trabajaba y que era ama de casa, porque también eso, no hay que pensar que solo es para amas de casa, sino por ahí tuvo un trabajo dentro de las empresas o del comercio o de lo que el marido tuviera, lo ayudaba de alguna manera, o cobrando o no cobrando, o cobrando mínimamente, digamos, o esto de que no cobramos, pero lo que nosotros ganamos es para toda la familia. Entonces, sea que esté formalmente registrado o no el trabajo, determinar, o sea, demostrar cuál es la colaboración que yo le presté a mi cónyuge para el desarrollo de la empresa, para su desarrollo personal, entonces eso se va a tener en cuenta. La atribución de la vivienda, y si recae sobre un bien ganancial propio o del juez arrendado, y en este último caso, ¿quién abona el canon locativo? Todo eso tiene que ver, porque son cuestiones patrimoniales. Entonces todo esto, de alguna manera, equilibran este perjuicio causado por la ruptura. ¿Cómo lo vamos a cuantificar? Esto es lo que veníamos un poco diciendo. Porque dijimos que puede ser en dinero o en usufructo, un monto de dinero determinado, en solo cuota, o en una renta periódica dentro de un plazo o excepcionalmente con plazo indeterminado. Pero necesitamos saber cuál va a ser el monto, digamos. Es importante el momento de plantear la demanda y el momento de resolver. Entonces esto es lo que yo les decía, como abogado uno tiene que saber bien qué es lo que pide, porque lógicamente que quién está en mejores condiciones de determinar el quantum de ese desequilibrio, muchas veces el juez, la parte, para que después el juez lo pueda receptar o no. Siempre que hablamos de cuantificación, los jueces tenemos la posibilidad de la sana crítica, digamos, de analizar el marco probatorio que trajeron el expediente, para que en definitiva saber, porque además siempre esto es o en más o en menos lo que resulte, como un poco como los daños, lo hacen así. Entonces muchas veces por ahí puede ser un poquito más de eso, puede ser menos de lo que pidieron, pero tratar de que tenga razonabilidad, y esa razonabilidad tiene que ver con la historia familiar y con las posibilidades económicas de quién va a ser el deudor, ¿sí? Bueno, son los indicadores subjetivos, son los que hablamos recién, y habilita este margen de discrecionalidad del juzgador y se implementa el deber de juzgar razonablemente para nosotros. Entonces no es que yo puedo, en virtud de la sana crítica racional, decir, bueno, le voy a fijar 20 millones de pesos. No, o sea, yo con esta historia familiar que se fue probando en el expediente, tengo que analizar esa actividad probatoria y en virtud de esa actividad probatoria llegar a ciertas conclusiones que nunca jamás van a ser
matemáticamente correcta. Por esto es que no buscamos tampoco igualar patrimonios, que no buscamos que el desequilibrio de esta pareja absolutamente, pero bueno, eso no exime que yo tire cualquier monto porque se me ocurrió que era de acuerdo a mi bolsillo, de acuerdo a mi situación, que esta familia va a poder equilibrarse, esta mujer, y este deudor va a poder pagar si yo no lo fundo en las probanzas del caso concreto. Entonces el análisis va a ser cuantitativo y cualitativo. No es un análisis solo de activos y pasivos, sino también de roles y capacidades. Vamos a ver si es jubilado, si tiene aporte jubilatorio o es beneficiario de una jubilación, si percibe o no obligación de cuota alimentaria. ¿Qué dijimos a de cuota alimentaria? Tendrían que no tener ninguna pregunta. ¿Cierto? Decía que no me acuerdo los artículos. Vamos a ver. Alimentos. ¿Quién anotó los artículos? Los alimentos de la excepción del divorcio. Sí, por enfermedad sí, pero respecto a la compensación económica, concéntrense. ¿Cuál es el artículo? 434, creo. 434. Alimentos posteriores al divorcio. Bien, 433. Pautas en el 433. La excepción. La excepción en el 433 pautas. Bueno, no va a salir con el artículo. Que hablábamos que son incompatibles unos con otros. 441 puede ser. A ver. 441. ¿Dónde? 441 es de ahora. Sí. No, ese es el que estamos hablando de esto. Bueno, no sé, ya me perdí, pero en definitiva, o sea, uno si cobra cuota alimentaria, que se va a tener en cuenta a los fines de establecer la procedencia y el control de la compensación económica, porque, o sea, en definitiva, si percibe cuota alimentaria, tiene ciertos elementos, digamos. El 434. A ver qué dice. En uno de los párrafos, la obligación no puede tener una duración superior al número de años que duró el matrimonio y no procede a favor del que recibe la compensación económica. Exacto, eso sabes, que habíamos visto ayer. En definitiva es incompatible, digamos, ¿sí? Un derecho respecto al otro. Entonces, si yo si ya tengo compensación económica, no puedo pedir los alimentos, ¿sí? Porque justamente esa es esta herramienta que ayer dijimos que los alimentos eran excepcionales solamente en estos dos casos y no va a proceder si yo ya tengo compensación, porque eso es lo que me habilita a autosustentarme en definitiva, porque cualquiera sea los casos, estamos hablando de situaciones de vulnerabilidad. Entonces, si a mí me fijan la compensación económica, después no puedo venir a pedir alimentos basados en alguno de estos supuestos de vulnerabilidad. Bueno, entonces, estos análisis tienen que ver con el caso concreto, ¿sí? Con esta realidad familiar específica que nos traen a tribunales a la hora de resolver o al estudio jurídico del que se trate, y siempre vamos a tener que hacer un análisis global. O sea, si solamente nos centramos en particularidades, probablemente lleguemos a conclusiones erradas, ya sea para la procedencia o el rechazo de la compensación económica, porque no estoy viendo todo el panorama completo. Esto es lo que yo les decía, cuáles son los métodos de cuantificación en la jurisprudencia. Hay varios, digamos, algunos utilizan esto de la estimación prudencial o el criterio del juzgador, de la zona crítica racional,
y en definitiva, analizada la prueba, fijan o determinan, se determina el monto a pagar o con fórmulas matemáticas. Y acá, por supuesto que no es para que se aprendan, sino para los fines que sepan cómo se puede hacer, pero es lo que vos me preguntabas, o no sé quién me decía de la pérdida de chance, la fórmula matemática que se usa es esto, que la compensación económica o el monto de la compensación económica es CDB. ¿Qué quiere decir? Calcular el valor de la pérdida de chance de mayores ingresos que causó el matrimonio, que C, y restar la diferencia patrimonial relativa al finalizar el matrimonio, que sería la ecuación D, y a ello restarle el valor del equivalente económico por la atribución de la vivienda cuando se le atribuye. Acá en Catamarca en general no hay cuantificaciones por fórmulas matemáticas. Por ahí la doctora Celeste es la que más sabe la casuística de la primera instancia, pero lo que yo he visto en la Cámara en general son montos fijos o alguna renta con algún plazo, digamos, pero con fórmulas matemáticas por ahora no se viene. Bueno, estos son fallos que para que después les queden. No hay un método correcto, digamos, para establecerlo, porque siempre es que va a ser como estimativo, ¿sí? Y como que no buscamos la corrección sin errores de este desequilibrio, sino más o menos tener en cuenta todas las circunstancias particulares y que sea justo, que sea eficaz, que le permita a la persona a la que se le asigna salir adelante, independizarse en definitiva económicamente. Esto como el Padre Nuestro. No es alimento, no es una indemnización por daños, no es un enriquecimiento sin causa. Entonces cuando nosotros le preguntamos en los exámenes, que le preguntamos siempre cuál es la naturaleza jurídica de compensación económica, ustedes van a decir que es una institución del derecho de familia que tiene naturaleza sui generis, porque tiene como determinadas aristas diversas de distintas instituciones, pero en sí mismo no hay una naturaleza específica de ninguno de estos anteriores. Y esto es lo que hace, y esto también es importante que lo sepan, digamos, cuáles son las diferencias con los alimentos, porque es con lo que más se confunde. Los alimentos son esencialmente inmutables, por esto de que hemos hablado del parentesco, después cuando hablamos de divorcio, que como los alimentos se fijan para una persona determinada, con un alimentante determinado, las circunstancias personales van mutando a medida que la realidad de ellos va cambiando. Son irrenunciables, el derecho a reclamar es irrenunciable, no las cuotas alimentarias devengadas y no percibidas, es inherente a la persona y tienen base en la necesidad, que es ya un poco lo que le dije anteriormente. La compensación se fija con base en el desequilibrio, es renunciable, o sea, no hay ningún problema, puedo no reclamarlo, se rige por las reglas de las obligaciones de edad y no tiene un contenido asistencial. O sea, no es que siempre hay una necesidad. Esto que les digo con el ejemplo de que hay familias, o sea, matrimonios, uniones convivenciales, que pueden ser de gente un poco más acomodada, que atento a las circunstancias que venimos hablando, podrían pedirlo igual, ¿sí? Entonces, no hay necesidad específicamente hablando como asistencial que tienen los alimentos. ¿Por qué no es una indemnización de daños y perjuicios? No tiene base en el principio jurídico de no dañar, que es el principio general, digamos. No deriva directamente del sistema de responsabilidad civil y no tiene base en la culpa. O sea, no importa que hayan hecho los cónyuges o no, si lo hizo con la intención subjetiva de generar este perjuicio o no. ¿Cuáles son los elementos de la responsabilidad civil? Publicidad, daño, o sea, ahora piensen en esos, digamos, elementos de responsabilidad civil y piensen en lo que venimos hablando, digamos, y claramente que eso no tiene que existir, ¿sí? Completamente distinto, y además no hay un principio jurídico en no dañar.
Y también difiere del enriquecimiento sin causa porque las causales que llevaron al enriquecimiento de uno y el empobrecimiento del otro son causas permitidas por ley. Que es esto de que cada uno hace con su familia lo que quiere, es la autonomía de la voluntad. Entonces nosotros decidimos en un momento histórico determinado en nuestra relación mudarnos a Chile y yo dejé de trabajar, nadie me obligó, por eso decíamos que no es que necesariamente tiene base en una situación de violencia, digamos, ¿sí? Una asignación de roles, una decisión familiar que tomamos absolutamente lícita. Entonces tampoco hay enriquecimiento sin causa, aunque después, cuando se quiebre este vínculo matrimonial o convivencial, diga, che, esto era totalmente injusto, yo hice todo, en definitiva, para que vos te desarrolles, para que tu negocio prospere, y hoy me encuentro peor que nunca. Entonces, ahí sí podrá reclamar. Entonces, es una herramienta legal que posibilita la cierta igualdad real de condiciones y oportunidades de los cónyuges al final del matrimonio, cuando esas condiciones se vieron desbalanceadas a causa del quiebre. Es un mecanismo con perspectiva de género que permite superar el estigma de ser alimentado. Muy claro. Funciona a veces en el sistema de roles que ya es con natural a la solidaridad. Y sí, todavía hoy. Sí, por eso. No tiene que haber violencia como usted dice. Meto las mujeres que tenemos el aula. Eso quiere decir que vamos cada día mejorando. Preguntas. Esta es la oportunidad. Necesario y pertinente. Dios, qué bien que explico compensación, que no tiene ni una duda, ni una duda. Bueno, vamos a ver entonces plazo. El plazo para reclamarlo es de 6 meses desde el dictado de la sentencia del divorcio. Y ahí van a venir como los conflictos que van a haber en distintos fallos, que no sé si yo les traje o no, pero si no, no importa. Bueno, ya vamos a ver si siguen adelante, no sé. Pero acá lo que se discute es, dice, me parece que el artículo dice desde el divorcio. Entonces, se discute si es desde el dictado de la sentencia, hoy, 20 de mayo, o desde la notificación de la sentencia, que puede ser la semana que viene, digamos, o más, por ahí, porque esto es un juicio civil, entonces no opera la oficiosidad, más allá de que en el derecho de familia ya hemos visto que debería regir la oficiosidad, como esto es una cuestión patrimonial, no dejan instancias de las partes, ¿no es cierto? Lógicamente que el abogado en algún momento va a notificar porque si no lo va a cobrar la compensación económica. Pero entonces entre hoy que se dictó de sentencia y dentro de 20 días hay alguien que puede haber perdido 20 días para reclamar la compensación económica. Y otros dicen desde que haya quedado firme. O sea, desde que se notifica tenemos, no le voy a preguntar los plazos porque eso ya lo ven hace mucho, entonces ya se olvidaron seguro, pero cuántos días para apelar, o sea, el divorcio no se apela, digamos, pero se apela lo que, otras cuestiones que tiene la sentencia, pero que haya quedado firme son varios días más. Entonces, eso es lo que se discute para ver a partir de cuándo tengo que contar el plazo de 6 meses, porque es un plazo que la doctrina entiende bastante exiguo. Hay algunos tribunales que lo han declarado inconstitucional, que han perseguido mucho. Sí creo que, como todo acto jurisdiccional, se tiene que notificar. Pero esa es mi opinión, no quiere decir, o sea, yo lo cortaría desde que se notificó. Pero la verdad que van a ver, si ustedes leen, hay distintas posiciones y que se reflejan después en los fallos jurisprudenciales. Inclusive hay provincias que tienen una mediación obligatoria para estos regímenes, estas cuestiones patrimoniales. Entonces, hay fallos que dicen, porque después el derecho caduca, ¿sí? Entonces ya yo esté en desequilibrio, no esté en desequilibrio, se den todas las circunstancias, no se den, no lo puedo reclamar. Y como el plazo es corto, hay fallos que han entendido que se debe computar que se cumplió, que está dentro del plazo, el reclamo extrajudicial que se haga en la mediación judicial obligatoria.
este reclamo que es extrajudicial, como que desde ahí en adelante puedo ver que para controlar el plazo, decir, bueno, la sentencia se dictó hoy, 20 de mayo, dentro de 3 meses pidió la mediación, pero la demanda la inició los 9, en realidad hay muchos tribunales que lo computan desde la mediación judicial. Pero bueno, eso es a criterio. Ahí si tienen la norma pueden ver cómo dice la norma. A ver, léanlo, ahí dice 6 meses. La acción para reclamar la compensación económica caduca a los 6 meses de haberse dictado la sentencia de divorcio. La norma dice dictado la sentencia de divorcio. Entonces, esta terminología es la que ha generado estas cuestiones. ¿Por qué dicen que este plazo exiguo de los 6 meses responde al principio de concentración de los efectos del divorcio? Entonces, que no haya cosas pendientes para después o para 2 años o 5 años, entonces como que toda la conflictiva familiar esté concentrada en un lapso de tiempo más escueto, porque se entiende que eso pacifica. Entonces, si yo no lo reclamé, es porque claramente no lo necesité, porque no quise, porque lo que fuera, pero en definitiva esto no genera un nuevo conflicto a posterior y compensa en un tiempo breve para iniciar una vida nueva. Es decir, yo en 6 meses, si yo estoy en esta situación de desequilibrio, cuanto antes lo pida, antes se va a resolver esa situación de desequilibrio, con lo cual yo voy a poder ser más independiente de una manera pronta. Esto, ahí está el artículo. Y esto ya lo dije. Sí les traje los fallitos, ahí están. Después, cuando se los subamos, yo todas esas cosas te las doy a la doctora Peraca, porque después me olvido de subir. Son un montón muy divertidos. Bueno, eso es a los fines para que vayan mirando y chusmeando cómo se hace. Entonces, en virtud de los artículos 1 y 2 del Código Civil, que nos hablan de esta interpretación armónica de todo el código, de las leyes, de la Constitución, de las convenciones, los casos se deben resolver conforme a las leyes de la Constitución y el Tratado de Derechos Humanos. La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta las palabras, las finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surjan de los tratados de derechos humanos en un todo coherente con el ordenamiento. ¿Y esto por qué va? Porque si decimos que es una herramienta de corte con perspectiva de género, ¿sí?, que lo que de alguna manera trata es equilibrar estas desigualdades estructurales, culturales, normativas, la idea es buscar una igualdad real. Entonces, con esa mirada, yo tengo que analizar el caso, y no solamente el caso, los hechos planteados, sino además las pruebas, ¿sí? Porque muchas veces vamos a tener que tener más flexibilidad, porque el derecho civil tradicional nos dice que quien alega va a tener que probar. Pero muchas veces el que alega no está en mejores condiciones de probar. Entonces un poco nos vamos a las pruebas dinámicas, ¿sí?, o a una mirada o una valoración de la carga probatoria con esta flexibilidad, ¿sí? Hay muchas situaciones que son privadas, que son internas, que yo no tengo 50 testigos para traer y decir que mi vida familiar es de tal o cual manera. Entonces yo, con los pocos elementos que tengan, vamos a tratar de analizar con esta herramienta de perspectiva de género a los fines de valorar esa prueba producida y tomar una decisión que se ajusta, correcta y adecuada al caso. Porque para la reivindicación de los derechos postergados de la mujer es fundamental la manera en que se interpreta y aplica la ley, y no alcanza con la mención de la perspectiva de género, sino que hay que analizar en cada caso concreto la letra de la ley y ajustar su resultado al aquí y ahora, a la propia realidad cultural y social, al escenario familiar en su conjunto. Este otro fallito, vamos a ver. ¿Por qué se lo traje? Es porque lo que nos dice, o sea, porque esta mirada obligada que tenemos que tener
porque muchas veces estas situaciones patrimoniales o económicas familiares lo que encubren son maneras de ejercer el poder y de expresar el amor, en esto de que no es necesariamente que sea un violento cónyuge con el que he vivido tantos años, sino que estos roles estereotipados de la división de tareas, de las divisiones patrimoniales, donde uno toma las decisiones económicas, patrimoniales, de inversiones, tiene que ver con esto, la forma en que se ejerce ese poder y se invisibiliza a lo largo de la vida familiar, pero se patentiza en el quiebre. Entonces ahí donde nosotros los jueces tenemos que analizarlo con ese criterio. Ahí les dejo otra reflexión, después lo leen, porque son todas lindísimas. Y hasta acá llegué yo. Y me dicen ahora todas las preguntas. Profe, tengo una pregunta porque mañana tengo un práctico de unidades. ¿En qué centrarnos para el práctico? Porque como son unidades complejas, tengo para centrarnos más para llegar al práctico de mañana. No tengo idea que le voy a preguntar toda la vez. Le voy a preguntar de alimentos, seguro. Pienso que el práctico debe estar de alimentos. De divorcio en sí, como parte teórica, no, porque en realidad el proceso es como muy sencillo. Va a tener que ver con los efectos, ¿sí? Entonces pienso que puede ser de alimentos y esto de poder hacer como un análisis de que si me fijaron la compensación, no me pueden fijar los alimentos, por ejemplo, sería como una cuestión práctica. Y del caso va a estar redactado, Ana se casó con Juan en tal fecha, ella era profesional, pasan los hijos, quién cuida, quién no cuida, ver si es uno de alimentos, te va a decir si la enfermedad es persistente o no, si ella pese a tener esa enfermedad, trabaja o no trabaja. Para mí va a ir por alimentos y interrelacionado con compensación, puede ser. ¿Sí? ¿Qué más, chicos? Nada. De nada. Bueno,